¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Mi nombre es Valeria Colela, soy miembro de esta comisión directiva de PLECA. Y es un gusto darles la bienvenida a esta actividad que PLECA organiza gracias a la invitación de la editorial municipal y la Municipalidad de Córdoba en el marco de lo que es la Feria del Libro de Córdoba 2021. Esta que es la 35ª edición de la feria. Esta feria empezó el pasado viernes 1 y se desarrollará hasta el día 11 con actividades virtuales y presenciales. Y está hecha bajo el lema Trascender fronteras, acercar culturas. Vamos a compartir un video que nos han enviado sobre justamente las actividades que va a haber en esta feria. Los invito a todos, a todes, a participar en esta 35ª edición de la Feria del Libro Córdoba 2021. placer estar presente. Y también hay más de 250 actividades, virtualmente y presencialmente. Va a haber Feria del Libro por muchos lugares de Córdoba. Marco soñado, cordobeses, cordobesas. Espero que nos acompañen y nos escuchen. Los esperamos. Va a ser un gusto. No te la pierdas. Nuevamente agradecemos a la municipalidad y a la editorial municipal por la invitación, y ahora le voy a dar la palabra a las disertantes. En primer lugar, a mi coterránea, también cordobesa, Cecilia Ábalos, y a continuación seguirán Gladys y Cecilia. Bueno, gracias, Vale. Antes que nada quería agradecerle a Valeria, porque ella por ahí no se acuerda, quizás sí, pero hace ya como 6, 7 años nos conocimos en otra feria de libro, acá en Córdoba, y fue antes de que PLECA existiera, y fue para mí un encuentro muy importante, porque yo estaba en la búsqueda de colegas, y necesitaba sentirme parte de un colectivo que todavía no existía. Y bueno, gracias a Valeria, a ese encuentro, a esa charla que ella dio, que fue para mí muy, muy enriquecedora. No solamente que nos conocimos, sino que después permitió que nos conectáramos, y cuando PLECA surgió, vos me avisaste, ¿vale? Y así me asocié, ahí muy prontito. Pero cómo son las cosas, ¿no? Que se van construyendo, y ahora resulta que estamos acá compartiendo una charla, después de muchos años y de mucha agua bajo el puente. Así que bueno, gracias. Gracias, Vale. Yendo a esa época, ¿no? de mis primeras aproximaciones a la corrección, yo me acuerdo que yo estaba todavía buscando qué campo de trabajo me podía interesar, ¿no? para especializarme, ¿no es cierto?, en términos de qué es lo que yo quería hacer siendo corrector. Y como yo venía de la comunicación social, que es mi estudio de grado, yo estudié comunicación social en la Universidad Nacional de Córdoba, que no es periodismo, yo de hecho no hice una orientación en medios en esa carrera, no tenía yo, cuando empecé en la corrección de textos, allá por el año 2010,
yo no tenía una clara idea de qué era este campo de la corrección y de qué posibilidades había. Y esto es porque yo no venía de un lugar de formación que me hubiera dado ese conocimiento y esa idea de la amplitud del campo. O sea que yo, como mucha gente que ingresamos al campo de la corrección de textos, tenía que descubrirlo un poco por ensayo y error y por hablar con gente, ¿no es cierto?, y conectarme y ver qué es lo que había. Y entonces, más o menos por la época en que la conocí a Valeria en la Feria del Libro, y que ya esto de la corrección como que empezó a ser algo más efervescente, ¿no? Como que había más gente que se dedicaba, hubo un cambio ahí en esa época, cuando Pleca surge. Ahí una colega que era de letras me recomendó para trabajar con un traductor. Y ahí yo descubrí como una cosa totalmente nueva, que yo no tenía idea que existía, a la revisión de traducciones. Revisión, corrección, como quieran llamarle. Este trabajo de tener que mirar un texto que era la fuente, que en mi caso estaba en inglés, y tener que cotejarlo con el texto que era el resultado de la traducción, ¿no? Que era el target, que decían, ¿sí? El trabajo del traductor. Para mí fue un trabajo fascinante. Para mí fue como un mundo nuevo. Yo decía, ¿cómo puede ser que no haya conocido esto antes? ¿Cómo puede ser que nadie me haya dicho, que nadie me haya... ¿Cómo nunca llegué a esto antes de esta casualidad de que alguien me recomendara y pudiera trabajar de esto? Bueno, así que yo, luego, con los años, después de haberlo hecho más, después de haber trabajado en empresas haciendo esto, de la corrección contrastiva de traducciones, siempre que alguien viene a mí y que tiene competencias en una lengua extranjera, cuando digo que viene gente a mí es porque me ha sucedido bastante de que gente principiante que empieza en el trabajo del corrector, siendo corrector de textos, a veces se comunican y me preguntan, ¿cómo hago? Vos que tenés más experiencia, ¿cómo hago para ingresar al campo de la corrección? O me acabo de recibir y no sé qué hacer. Gente de letras, ¿no? Y yo les digo, acá estás viendo tu currículum y dice que vos tenés un nivel altísimo de inglés. ¿Es así? Sí. ¿Y nunca pensaste en hacer revisión de traducciones? Y entonces me dicen, es que no sabía que existía. Y a mí eso siempre me sorprende, porque entonces me doy cuenta que yo no era la única que no conocía que esto era una posibilidad. Simplemente porque hay mucha gente que se dedica a la corrección y que no viene de los traductorados, ¿no? Donde esto es como una actividad que ya se sabe, ¿no es cierto? Que es parte del proceso de la traducción, que hay un revisor. Bueno, así que para mí esta charla que estamos teniendo ahora tiene como un lado que, a mi modo de ver, como divulgativo, porque para mí es importante que la gente que va a corregir textos en español sepa que esto existe y que es una actividad que tiene un campo enorme. Y estoy pensando en la revisión de traducciones, ¿no? En la revisión contrastiva, que es lo que yo más conozco, lo que yo más he hecho. Pero para mí es un lugar de iniciación del corrector que para quienes conocen otras lenguas y que pueden dedicarse a esto es como muy rico y es fascinante, es muy divertido además, es muy divertido. Bueno, así que con respecto a lo que es el trabajo en sí y lo que puede suceder haciendo este tipo de trabajo, esto es lo que van a hablar un poquito más Gladys y Cecilia, que además tienen más experiencia que yo, porque si bien yo lo he hecho bastante, no es que sea un especialista, ni mucho menos en revisión de traducciones. Más que nada, en realidad, me ha servido para aprender mucho, pero también para darme cuenta de que había ciertos lugares, ámbitos de trabajo donde no me gustaba desempeñarme. Por ejemplo, grandes compañías de traducciones, a mí descubrí que no me gustaba trabajar en ellas, ¿sí? Pero es por la forma en que yo soy, ¿sí? Que necesito por ahí lugares más pequeños, más familiares, ¿sí? Las compañías grandes de traducciones no me gustan, pero incluso para eso me ha servido a mí
la revisión de traducciones, porque para descubrir dónde no me gusta trabajar y dónde sí. Entonces, con más razón, me parece que es una actividad que es ideal para quien se inicia y que necesita aprender qué lugar quiere encontrar en la corrección. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo de esto o opinar? Me encantaría escuchar qué me piensan. A raíz de lo que comentás, también es un campo muy fértil, hablando de traducciones y de revisión de traducciones, también es un campo muy fértil y está haciéndolo cada vez más, en la revisión o la corrección de subtitulados. Cosa que eso no existía hace 5 o 10 años. Sí, el subtitulado existe toda la vida, el doblaje también, va toda la vida, no, pero desde el 40 en adelante, sí, digamos. Pero ahora hay gente que revisa subtitulados y no es necesario para eso que sean ni traductores, ni que conozcan, ni que sean bilingües, ni que tengan inglés como lengua B, digamos, no tienen que ser bilingües para poder corregir subtitulado, tienen que saber las características típicas de la corrección de subtitulado, ¿no? Que también es un campo que está, digamos, en pleno apogeo en este momento, ¿no? Así que además de la corrección o de la revisión de traducción, normalmente los traductores, yo vengo del campo, a diferencia, las tres venimos de distintos campos, ¿no? Ceci, que viene de la parte de comunicación, yo soy traductora, vengo del campo de la traducción y soy bastante más grande que Ceci también. Y mi acercamiento a la corrección en realidad vino por default, ¿viste? Vino porque en realidad el traductor tiene su primer corrector él mismo, ¿no? O sea, yo soy la primera correctora de mi traducción. Puedo, si quiero, como yo trabajo con una socia, lo que hacemos es nos intercambiamos los textos. Entonces ella revisa mi parte y yo la de ella, pero siempre no le entrego la primera mejor versión, le entrego una versión pulida, revisada y recontrarrevisada. Cada traductor tiene su característica. Yo en general, como traductora, en lugar de hacer una buena primera versión, a diferencia de mi socia que es intérprete también, entonces ella hace una primera versión rápida y después le lleva más tiempo revisar. Yo hago una primera traducción mucho más lenta, entonces después la parte de la revisión me resulta más fluida, es más rápida, digamos, algo parecido a lo que... Sí, digo algo para agregar a lo que dijo Gladys, y para demostrar que venimos de distintos campos. Yo vengo del campo de las letras y la literatura, y muchos autores dicen que la versión final de la traducción no existe, que en algún momento hay que dejarla ir, y bueno, como decías vos, Gladys, soltar, hay que soltar. Es como el autor de alguna manera, porque es como una recreación, ¿no? La traducción es un poco eso, un poco en relación con, que creo que también es lo que es una opción, que ocurre también en la corrección. Yo vengo de la época de la corriente interpretativa de la traducción. ¿Qué quiero decir con esto? En traducción había una corriente literal y una corriente interpretativa. La corriente interpretativa vino con la Escuela del Sentido, y bueno, para quienes son traductores, seguramente esto es ya de amplio conocimiento. La Escuela del Sentido, digamos, el precursor fue Delille, y él hablaba de un triángulo que nos lo grabaron así a fuego a todos los traductores en aquel momento, que yo no puedo evitar traerlo también a la corrección, que es el triángulo de la verbalización, que es donde está el texto en la lengua fuente, la desverbalización, que es el otro extremo del triángulo, que es cuando uno en realidad lo que capta es el concepto, el sentido, o sea, de qué viene el texto, y ahí estamos desverbalizando, porque vamos a la idea de qué fue lo que quiso decir este autor, ¿no? Y la reverbalización es esa reexpresión en la otra lengua, que es donde aparece la creatividad, porque yo lo que voy a traducir son conceptos y no es palabrómetro, no son palabras, ¿no? Entonces, eso lamentablemente, o afortunadamente, qué sé yo, lo llevé también, vino conmigo para la corrección, y yo no puedo corregir algo que no entiendo. Yo no podría corregir como vos, Vale, que haces jurídico. Yo vengo del palo de la técnico-científico-literaria, entonces si hay un texto que no podría corregir, es un texto jurídico. No podría, porque tampoco podría traducirlo, ¿no? Entonces medio como que
a mí me vino como por añadidura la corrección. Un buen día dije, bueno, esto que vengo haciendo, a nivel personal con mi trabajo, pero también con otros textos, o sea, traducciones que hacía gente que trabajaba con nosotras y que las revisábamos, ¿por qué no lo institucionalizo? Y ahí fue que entré en el camino de la corrección. Y bueno, Ceci, no sé si después seguimos, si querés. Bueno, gracias Córdoba. Me encanta. Me olvidé de agradecer. Bueno, en nombre de las dos. Gracias Córdoba, nos encanta estar. Y bueno, yo había estado hace, no sé, en la era pre-pandemia, había estado en la Feria del Libro de Córdoba. 2018, ahí está. Bueno, así que es otro enfoque sobre el mismo trabajo porque soy la misma persona, ¿no? Bueno, yo vengo del ámbito de las letras. Lo que pasa es que por una circunstancia así de la vida, como decía Gladys, me crucé con gente de Walt Disney, que en ese momento estaba entrando en Argentina, estaba basando sus oficinas en Argentina, y en principio necesitaban una persona que revisara las traducciones de toda la información que ellos recibían sobre productos Disney, básicamente películas, porque todavía no existía el canal Disney, no estaba Disney Televisión, etc. Les estoy hablando de una época en la cual todavía la prensa recibía un dossier papel, ¿sí? Bueno, entonces empecé a trabajar en revisión de textos dirigidos a la prensa del espectáculo. Bueno, fue pasando el tiempo, después, bueno, todo se fue informatizando, etcétera, etcétera, empezaron a aparecer otras divisiones de Disney. Pero bueno, lo cierto es que es bastante particular ese nicho, porque es un material muy, muy heterogéneo. Bueno, ahora vamos a ver la diferencia con Gladys. Yo casi siempre podía contrastar la versión en castellano, que normalmente eran traducciones que se hacían en Los Ángeles, entonces venían en un español bastante duro, y ellos me decían, bueno, porque me contrataron porque vos hablás español y porque sos profesora de español, y porque además hablás inglés, o sea, hasta ahí. O sea, era como, es un mercado muy, muy dinámico, es un cliente muy dinámico y te piden las cosas para allá, y bueno, esto tiene que salir, porque aparte es para la prensa. ¿Vos querías agregar lo tuyo de contrastivo? Así que bueno, por eso estamos abordando distintas cosas, ¿no? Claro, un poco lo contrastivo, como Ceci, y las dos Cecis iban a referirse a la traducción contrastiva. Yo quería hablar no sé si quién lo aclaro ahora, quería hablar un poco de la diferencia que hay entre revisar o corregir. Revisar por lo general en traducción se lo asocia más a la revisión técnica, la que hace tal vez el especialista del tema que estás traduciendo, por ejemplo. Y lo otro es corrección. Y a veces el mismo traductor hace las dos cosas. Pero para el caso da lo mismo, establecemos una diferencia entre lo que es corregir una traducción y corregir un texto traducido. Lo que hacen Ceci y lo que hago yo también es corregir traducciones. O sea, a vos te dan una versión traducida y haces lo que se llama corrección contrastiva, como bien decía Ceci, ¿no? Tenés siempre el original. Entonces, lo primero que vas a cotejar es sentido, ¿no? Que se diga lo mismo. Y después todo el resto que todos sabemos. Lo que yo también hago, y para, digamos, la razón por la que también quería estar en este encuentro, más allá de lo contrastivo, hay algo que yo no sé si así lo distinguen, pero así lo distingo yo, que la corrección de traducciones versus la corrección de textos traducidos. El texto traducido es aquel que es como si fuera un texto fuente, donde no está la versión original, o no está a tu alcance, o por razones X el cliente no te la quiere dar. Entonces vos te tenés que manejar como si fuera un original. Ese es el texto traducido, tu original. A diferencia de lo que ocurre con la contrastiva, para la corrección, a diferencia que ocurre con la traducción, digamos, quien corrige una traducción tiene que sí o sí saber las dos lenguas. Lo suficiente, o sea, muy profundamente, digamos, ¿no?
para poder cotejar sentidos. Con el texto traducido, lo que tenés que tener tenés que tener todas las competencias del corrector y tenés que tener mucha sensibilidad para el idioma. Entonces, la pregunta del millón es, ¿un corrector puede corregir una traducción solo si sabe esa segunda lengua? Porque va a ser contrastiva. ¿Un corrector puede corregir un texto traducido? Cualquier corrector puede hacerlo, en tanto reúna todas las competencias que tenemos los correctores, y esa sensibilidad, esa cosa que vulgarmente uno dice me suena foráneo, ¿no? Como que me suena extraño. Yo tengo 2 ejemplos del libro, decir casi lo mismo de Eco. Yo no hablo italiano, y la traductora, o sea, partimos de la base de que quien tradujo este texto es una eximia traductora, no es que yo dude en ningún momento de su versión traducida, traduce maravillosamente bien, pero encontré 2 ejemplos que tienen que ver, que evidentemente vienen del italiano, pero yo no lo sé, tuve que cotejarlo. Uno fue no solo, sino todavía, que eso nos es foráneo a los hispanohablantes. Nosotros decimos no solo, sino también, no decimos todavía. Ni tampoco como en inglés, que debería ser no solo, sino tampoco, o no solo pero, que sería el inglés. Entonces, sí, de ahí no venía seguro. Y además, bueno, era Umberto Eco, ¿no? Y la traductora tradujo del italiano de Umberto Eco, no de las 150 otras versiones traducidas. Entonces, bueno, eso yo lo que hice fue cotejar con una traductora de italiano cómo se decía eso en italiano, y efectivamente mi percepción de hablante nativa del español se confirmó, y evidentemente se decía, no sé cómo, pero la traducción era todavía. Y otro fue un subjuntivo, que no pude encontrarlo para este encuentro, un subjuntivo utilizado en un caso en el que no es alternante subjuntivo indicativo en español, es solo indicativo. Y yo ahí nuevamente lo doy como ejemplo de, yo no sabía, no sé la lengua, o sea, no sé nada de la lengua italiana, lo mínimo indispensable, digamos, pero no podría leer italiano. Y como correctora pude detectar en esta versión, que para mí era la versión, es lo que nos pasa a todos cuando leemos novelas de autores de lenguas que no conocemos, uno lo toma como un original. Yo leí El perfume, por ejemplo, o El lector, y dije, qué maravilla, ¿cómo escribe este pibe? Y no, en realidad le estaba leyendo a la traductora, al lector, una mujer, creo. Y el perfume creo que era una mujer también, claro, Saskin, yo no sé alemán. Patrick. Sí. No, pero la versión traducida, no, sí, qué maravilla, cómo escribe este hombre, cómo describe estos 30 variedades de perfume, y la verdad es que yo estaba leyendo una traducción, y ni yo siendo traductora, en ese momento es tanta el pacto de verosimilitud que tengo con la historia, que pienso que estoy leyendo un original. ¿Vos en sabés realidad no. Vos sabés que a mí me pasó con El lector, que yo lo leí en inglés. Ajá. Es decir, que yo leí una traducción al inglés. Claro, yo del lector. lo leí en español. Y cuando lo tomé, la verdad que ni pensé tampoco en... Es muy común. O sea, a vos, Ceci, ¿qué te pasa? Cuando lees una versión traducida. ¿Sos consciente cuando lees una novela que estás leyendo una versión traducida? Cuando sé que viene del inglés, sí, porque pienso en todo lo que me estoy perdiendo. Sí. Bueno, tenés que leer escrito. Entonces, sí, y cuando trabajo, que justamente, porque este fin de semana estuve corrigiendo una traducción sin tener el original en inglés, yo sabía que el texto venía del inglés. Ahí está, un texto traducido. Claro, sí, exacto. La temática tampoco era de lo que yo me siento más afín encima, era una cuestión de por qué la gente no pagaba impuestos, esa era la temática del texto, así que como que ya la temática no era para mí muy emocionante. Y bueno, realmente yo me estaba dando cuenta de qué es lo que había sucedido ahí, había que editarla mucho porque tenía muchos errores que venían del original, mucha voz pasiva, ¿sí? Sí,
y entonces era como evidente estos errores, y voces pasivas que no tenían sentido en español, y bueno, así que sí, todo el tiempo estaba siendo consciente de eso, no lo podía tomar como un original de español. Bueno, no, yo te digo en el caso de una novela, ¿no? Digamos que Eco casualmente, por eso digo, es una, si no lo leyeron, decir casi lo mismo para quienes son traductores o están vinculados mucho con la traducción, es una joya, es una joyita, por donde lo mires es maravilloso. El tipo no habla de lo que te perdés, sino de lo que compensás. Siempre se compensa, siempre una traducción se puede compensar. Entonces, la ley de compensación. Entonces, no sé si es tanto lo que se pierde, ¿no? Pero bueno, eso es muy individual. Solo porque conozco la otra lengua, o sea, yo te digo, si, no sé, leo una novelita de Kipling, y yo sé que Kipling es un escritor bárbaro en inglés espectacular, y digo, uy, todo lo que me estoy perdiendo, porque yo sé que la riqueza del lenguaje original me la estoy perdiendo. Pero si fuera una traducción de otra lengua que yo no domino, que yo no sé, ahí sí que siento que estoy ganando. Digo, qué buenísimo que puedo acceder a esto, porque de otra manera sería imposible. Sí, estoy muy agradecida al traductor o la traductora porque me da el regalo de poder leer. Pero en los otros casos, más bien digo, ay, ¿cómo no tener el original? Para leer esta partecita que debe estar espectacular en el idioma original, ¿no es cierto? Porque sé que podría. Pero bueno. También depende de qué traductor traduzca la versión que estás leyendo, también puede ser una maravillita, ¿no? Sí, ¿no? sí, Habría que leer el Ulises, el último Ulises que sacó. Yo una vez con mis alumnos, yo enseño literatura, y les enseño literatura a chicos que son bilingües, castellano-inglés, manejan muy bien el inglés, y a veces tienen conceptos de literatura en inglés más, la didáctica de la literatura es como más rígida, más, no diría rígida, más estereotipada en inglés, y a veces los chicos tienen conceptos más claros en inglés que en castellano, y les di, para que trabajaran, un fragmentito de la carta robada de Poe, y un pedacito traducido por Borges, y el mismo pedacito, el mismo fragmento traducido por Cortázar. Claro. Y los senté, chicos del último año de secundaria, ¿no? En realidad les di primero, les dije, ¿ustedes hablan inglés? Sí, ¿hablan castellano? Sí, bueno, perfecto. Les di un fragmento de los fáciles, de la carta robada de Poe, y dije, bueno, tienen un rato para traducirlo. Ellos no están acostumbrados, justamente ellos no hacen nada de contrastivo. Los chicos, no sé si tendrán experiencia familiar, los chicos de escuela bilingüe o hablan inglés o hablan castellano. Y estaban que la verdad que no sabían qué hacer, o se las arreglaban muy mal, o contaminaban muchísimo el español, no se podían despegar este proceso que decía Gladys. El triángulo. Y recién ahí me parece que cuando les di la versión de Cortázar y la versión de Borges, empezaron a decir, pero mirá cómo lo dijo, pero mirá esto. Claro, es decir, claro, les empezó a llamar la atención, claro. esto diría como anécdota, ¿no? Que nunca finaliza. Claro, yo me acuerdo, ahora que decís esto, me acuerdo de que Julia Benseñor tradujo mucho a Ray Bradbury, y una de las novelas que tradujo fue que el nombre de la novela era Yestermorrow, y hablaba de yesterday y de tomorrow. Sí. Y ella tuvo mucho problema. Como es una eximia traductora, MC creo que era en aquel momento, me parece que era de MC, y le preguntó a ella qué título le pondría. Obviamente después termina decidiendo la editorial, ¿no? Como pasa en las películas que son... Ahora lo voy a nombrar, ¿no? Sí. Pero su traducción fue, que me pareció una maravilla, fue y será. Claro. Una sola palabra, fue y será. Y me pareció una genialidad, porque no era ni con yesterday, ni con tomorrow, ni ayer mañana, ni intentó armar un acortamiento de palabras, ¿no? Sino que pasó a tiempo verbal. Fue un pasaje maravilloso y estaba diciendo exactamente lo mismo, ¿no? Muy creativo. Por eso se habla sobre todo en literatura, de la traducción, de una recreación, como de un texto, por eso se lucha tanto por el copyright también, ¿no? Porque sí. como es un nuevo texto. Sí, antes de las pantallas de Gladys,
les cuento otra anécdota también con literatura que no tiene que ver con el espectáculo, o sí. En un momento, en unas notas de prensa que yo estaba corrigiendo de películas, había alguien que nombraba el cuento El jardín de los senderos que se bifurcan de Borges. Resulta que como había sido sacado de la versión en inglés El jardín de los senderos que se bifurcan se dice The Garden of the Forking Paths, lo habían traducido al español y resulta que el cuento se llamaba, no recuerdo si era El jardín de los caminos que se cruzan, el jardín de los caminos que toman distintas direcciones, una cosa así. Entonces yo lo corregí. Es decir, ya no me importaba lo que dijese, lo corregí inmediatamente y alguien me observó, pero mirá que los títulos no hay que tocarlos. Le dije, bueno, pero ¿sabes qué? Este sí lo toco. A ver, este sí, porque era el original de Borges había sido afectado por la retraducción, ¿no? Claro, Así y un que, poco lo sí. que decíamos era lo de las distribuidoras que querías mencionar vos, ¿no? Que en realidad los títulos, por eso hice el comentario de lo de Julia, a Julia la misma editorial la habilitó a que ella aportara un título posible, y fue el título con el que fue publicada la traducción, ¿no? Bueno, no sé si vos querés seguir o sigo yo con lo de la pregunta del millón. Bueno, o Ceci, no sé si algo más tenías para decir. Me estaban haciendo acordar a una cosa muy vieja, que ya creo que es de los 80, ya las cosas creo que no viene más, ya la gente no compra más discos, pero me están haciendo acordar a las malas traducciones de los títulos de las canciones, y que siempre venía había un eslogan que era, no sé si del organismo de música, ¿cómo se llama? Sadaic, aquí en Argentina, y decía, disco es cultura. Y había salido una vez un artículo muy bueno, si no me equivoco, en el suplemento de cultura de Página 12, el diario Página 12, criticando las malas traducciones de los nombres de canciones, que eran cualquier cosa, y criticando esto de, ¿no? Disco es cultura, y que, bueno, en general estaban todas tergiversadas los sentidos originales de los nombres de los títulos de las canciones y de los álbums también. Pero bueno, mientras ustedes decían esto, yo recordé aquello, y también recordé que en realidad es algo que es como muy vetusto, porque ya no viene más, creo. Ya no sé si vienen ya los discos como antes, en los 80. Se colecciona. Claro, ya. Digamos que hay de todo en la Viña del Señor, hay títulos mal traducidos, como me hiciste acordar ahora, Let It Be. Let It Be fue Déjalo caer. Esa es la traducción de Let It Be. Déjalo caer se llama la canción, en español, ¿no? Y eso es no entender que esa expresión es, no Let It Be, no, perdón, Don't Let Me Down. Don't Let Me Down. El nombre en inglés, Don't Let Me Down. Castellano, Déjalo caer. No. Esa es la traducción. Déjalo caer, o sea, deja caer alguna cosa, o sea, no me decepciones, pero tal vez, digamos, puede haber habido muchos motivos. Ahí tal vez seguramente era la discográfica la que ponía la plata y la que dijo, se llama así esta canción. Esos son los límites, esos son los límites del corrector. También, bueno, justamente por los lugares que uno va ocupando y por quiénes son los clientes, a mí me pasó, trabajando para el espectáculo, hay un montón de decisiones que estaban absolutamente fuera de mi alcance. Es decir, con el jardín de los senderos que se bifurcan, iban a pasar por sobre mi cadáver para cambiarlo, pero en otras cosas no. Entonces, cuando se encuentra uno con el slogan de una película, o cuando se encuentra con el título de una película, si en el caso de que alguno de ustedes, trabaje con espectáculos, yo recomiendo un sitio de internet que se llama IMDb, International Movie Database, porque los títulos de las películas y de las series son diferentes en distintos territorios. Y de hecho, por una cuestión así de logística, nosotros conformamos un territorio, después España conforma otro territorio, y en algunos casos México y Caribe pueden ser otro territorio más. Sí. Entonces,
hay que ver cuando se trabaja cómo se llamó cada film o cada serie en cada lugar, y eso también va a incidir, que no vamos a hablar hoy de esto, pero también va a incidir en el honorario que ustedes tengan que pasar, porque estar buscando en una revisión todos los títulos, cuando por ahí es el currículum de un actor, y aparecen 40 títulos en una página, y hay que buscar en el Movie Database todas las películas, entonces eso es un trabajo adicional, que a veces no, que en ese caso si tenemos el original, aún teniendo el original no nos sirve para nada. Claro, en relación con lo que vos decís, bueno, ya las casas de video ya no existen más, pero yo recuerdo, y hoy comentábamos, la película, hubo una película con Danny DeVito que se llamaba Get Shorty, muy graciosa, muy graciosa. En el cine, esa película se llamó Las reglas del juego. En la distribuidora de videos se llamó Atrapen al cortito. Sí. Era la misma película, ¿ok? Pero ahí los que deciden no son los traductores. Ahí deciden las distribuidoras, lamentablemente. Entonces, bueno, yo les comentaba el caso de Atrapados sin salida. La película Atrapados sin salida, que en realidad no podemos decir que es una mala traducción, muy por el contrario, digamos. El argentino cuando mira una película, cuando quiere saber algo de una película, busca el argumento. Y Atrapados sin salida, el foco era Jack Nicholson. Es una película viejísima, que los centennials no deben saber ni que existe, o será de culto para ellos. Jack Nicholson era el protagonista. Era el que se había quedado atrapado sin salida en el manicomio. La película en inglés se llama Some Flew Over the Cuckoo's Nest. El Cuckoo's Nest es el loquero. Y en realidad quien se escapa del loquero, que sería alguien se las tomó del loquero o una cosa así, es el indio. El indio tararea una canción de cuna que dice algo así como Some flew east, some flew west, some flew over the cuckoo's nest. De ahí el nombre de la película. O sea, para la mentalidad norteamericana, basta con una mínima escena para darle título a una película. Entonces ahí, la verdad es que estaría mal de nuestra parte, como traductora lo digo, pensar que no se fue fiel al original. En realidad se fue fiel al público, ¿no? Acá se llamó Atrapados sin salida, no sé cómo se habrá llamado en España. Lo que es en España a nosotros siempre nos cae mal. Bien, sí. Tal vez, qué sé yo. Bueno, hablando de títulos, es como muy difícil porque está fuera de nuestro control. Todos tenemos ejemplos, ¿no? O sea, La novicia rebelde en España, nombrás La novicia rebelde y te dicen, se llama Sonrisas y lágrimas para ellos. Y en realidad en inglés es The Sound of Music. The Sound of Music, o sea que, bueno, ahí estamos. Bueno, chicas, me permiten que les dé un ejemplo nada divertido, porque yo me dedico a lo que son textos jurídicos. Hay una figura jurídica que se llama el fruto del árbol envenenado. Ajá. Quiere decir que cuando la prueba del delito se obtiene de alguna manera viciada, porque no hay orden judicial, o porque no había sospechas para digamos, hacer una pesquisa, no vale. Así demuestre la culpabilidad, esa prueba obtenida de un árbol envenenado, o sea, de una manera viciada, no tiene valor. Y sin embargo, muchas veces se la lee como el fruto del árbol venenoso. Claro. No, nada que ver, claro. Es lo mismo. Un árbol venenoso es de por sí venenoso. Claro, sería obtenida fraudulentamente. Claro. A diferencia. Y sin embargo, vos ves las librerías y están, o sea, los abogados nunca se preocupan por esas cosas, pero es la misma figura y está citada de las dos maneras, siendo que venenoso y envenenado son cosas diferentes. Bueno, habrá que decirse esto, algo parecido ocurrió con 100 años de soledad, que también lo comentábamos hoy. 100 años de soledad fue traducido por 100 Years of Solitude. Y en inglés tenés solitude, loneliness, aloneness. Si había una que no tenían que haberla traducido así, era justamente solitude, porque solitude es sin compañía. Soledad. Y no es de lo que trata 100 años de soledad, precisamente, ¿no? Pero bueno, fue acuñado así.
y nada se queda. puede hacer, digamos. Sí. En próximas versiones Los límites se del verá, pero, corrector claro. y también del traductor, ¿no? Acá Y ya del estamos traductor también, escapando, ¿no? claro. Pero cuando es el corrector, mucho más. Te dicen, Sí. es así, déjalo así. Y bueno, yo después les voy a decir, o sea, hay muchos límites que te dicen, bueno, esto está mal, bueno, está mal, pero se dice así. A veces hay que plantarse y decir, no, pero esto no se puede decir así. Debe estar mejor, y la obligación nuestra es que debe estar mejor. Quizás en algunos ámbitos no académicos se asocia, ¿no? Viene el corrector con que viene, no sé, la vieja con el puntero a pegarnos en la punta de los dedos, y hay que hacer entender, no, tu texto va a quedar bárbaro, no se va a notar, ¿no? Esta cosa que tenía Bianco como traductor en la historia, o sea, bien terso, que no se note la mano del corrector. Claro. Que es un poco, en eso también se parece mucho a la corrección, ¿no? O sea, yo recuerdo, soy de la época de que lo mejor que te podían decir es que no suene en la traducción. Claro, que no se note. ¿No? O sea, nada más anónimo y desdibujado, y de alguna manera el corrector tiene que hacer eso también, ¿no? No poner su impronta, sino, bueno, es siempre la del autor, ¿no? Corregir, mejorar, colaborar, digamos, ¿no? Al respecto de eso, perdón, termina. Dale. No, me estás haciendo acordar a cómo es trabajar cuando uno revisa traducciones, corrige traducciones, y resulta que como revisor uno recibe, en una compañía, sobre todo en compañías grandes, ¿no? Textos que son parte de una serie de textos que deberían ser iguales, o parte, supongamos, una serie de artículos que comparten ciertas características que son comunes, y que como han sido trabajados por diferentes traductores, llegan a uno como revisor con cosas diferentes, que es evidentemente parte, o sea, uno dice como revisor, no, este texto es igual que el otro que me pasaron, tiene las mismas características, debería estar traducido igual, para que realmente sea parte de una serie, de una obra colectiva, digamos. Y entonces, el problema con eso es que las compañías mismas te dicen a veces, cuando uno dice, eso que me pasaste hace 2 semanas era lo mismo que esto, y resulta que esto viene diferente, y te dicen, no, déjalo como está, porque no se va a notar. Y además uno sabe que además de uno revisando esa serie de artículos, hay un montón de otros revisores, y uno no sabe cómo los otros revisores van a modificar esas traducciones también. Entonces es muy frustrante, porque uno quisiera mantener la unidad para que esta serie de artículos sean uniformes en eso, que uno sabe que son uniformes, y es imposible. Bueno, por ahí también lo mejor es ver si se puede, si es posible, establecer sin herir susceptibilidades, una hoja de estilo que tiene que haber una uniformidad, porque estamos hablando de una colección, ¿no? Lo cual también, quiero hacer una salvedad a esto que acabo de decir y que vos comentabas. Una vez un especialista en marketing, fuimos a visitarlo con mi socia, y el especialista en un momento nos dijo, pero chicas, las únicas que hacen contrastiva son ustedes. El lector final precisamente le está pidiendo el trabajo de traducción, porque no puede leer el original. Entonces los que los van a criticar van a ser sus pares. Probablemente, incluso si hay un error de sentido, a menos que sea una contradicción, probablemente ese error de sentido tampoco lo va a ver, porque no tiene acceso al original, ¿no? Entonces, eso también ocurre en el mundo de la corrección y en el mundo de la traducción. Sí. Y también depende mucho quién sea el cliente y qué tipo de texto sea. Sí. No estamos hablando de textos que son artísticos, del campo de las letras, las artes, sino usualmente otro tipo de textos. Claro. Más técnicos. Sí. Tal cual. Por eso te contratan, digamos, como traductor por eso te contratan, y como revisor seguramente también para que esa traducción suene más fluida, ¿no? Fluya. Con respecto a un par de ejemplitos que queríamos darles, yo en particular, y ahora sí te voy a pedir si me das para compartir pantalla, yo tomé de los ejemplos que van a ver acá, tomé ¿escucharon hablar de las cápsulas culturales, o para algunos autores se llaman culturemas? La cápsula cultural es es transmitir culturalmente algún significado,
que puede o no existir en la otra lengua. Por lo general la cápsula cultural no existe en la otra lengua, entonces hay que buscar algún tipo de adaptación para que el lector entienda, ¿no? Entonces, un poco para ponerlas en tema, este cliente del que les voy a mostrar los ejemplos es un cliente de tecnología. Nos da traducciones, pero también nos da textos traducidos para revisar. Estos tres ejemplos que voy a mencionar tienen que ver con esto de si un corrector puede corregir un texto traducido, y ahora yo les voy a mostrar los ejemplos, y ustedes me van a decir que por supuesto lo podrían perfectamente corregir. Voy a compartir entonces, acá. Ok, este era un poco lo que les comentábamos hace un ratito. Vamos a acá. Sí. Como este cliente en su momento nos dijo, bueno, ustedes ahora van a cumplir la función de revisoras, ustedes digo mi socia y yo en este caso, nuestra primera pregunta, y va a ser una plataforma, nuestra primera pregunta fue, ¿es traducción humana o traducción automática? Y la respuesta fue 50 y 50. O sea que nunca sabemos si ese texto, que para nosotros es original, porque está en español, es un texto traducido como original, lo tradujo una persona, lo tradujo la inteligencia artificial. Por suerte, hasta ahora la inteligencia artificial no ha podido resolver muchas de las metáforas, ni de las cápsulas culturales, y esto que van a ver es un ejemplo. Acá el punto era la planificación de la fuerza de trabajo. Esto es una solución, un software. La traducción fue planificación de la fuerza de trabajo en 1 minuto de Nueva York. Más allá de que sepamos o no qué significa 1 minuto de Nueva York, en español, a nosotros como correctores nos tiene que hacer un poquito de ruido, mínimamente. Entonces, esto por supuesto viene de A New York Minute, pero aunque yo no sepa lo que es A New York Minute, esto en castellano no sería claro. O sea, un hablante del español no sabe qué es 1 minuto de Nueva York. Entonces, acá es donde yo ya empiezo a... es muy probable que esto no haya sido una traducción humana, que haya sido inteligencia artificial, que se estaba llenando después de mejores versiones, corregidas, revisadas, pero difícilmente un traductor te ponga este título. Este era un subtítulo en realidad. Esto, por supuesto, pasó a ser esto. La planificación de la fuerza de trabajo, que esto es terminología pura y dura, no se cambiaba. En un instante, en un santiamén, en un abrir y cerrar de ojos, depende quién sea tu destinatario. En nuestro caso es regional, es América Latina. América Latina excluye naturalmente a España y excluye naturalmente a México. México pasa por otra región, tienen sus propios revisores, tienen sus propios revisores. Entonces acá había que decidir, tal vez, en un abrir y cerrar de ojos era muy local, ¿no? Entonces, pero digo, pusimos esas opciones, una de esas opciones, creo que la que terminó quedando fue en un instante, que nos parecía la más abarcadora, claro, de todas, ¿no? Esto es una cápsula cultural. En New York Minute son 30 seconds, son 30 segundos, más o menos, para ellos. Es muy rápido. O sea, las instalaciones que hace esta empresa llevan, de hecho por acá decía, ¿no? Previsiones precisas en minutos en lugar de días. O sea, la propia instalación de ese software que hace todas estas cosas es en minutos, horas, pero no días o semanas como en otro momento. Ese era un ejemplo. El otro ejemplo era, este fue maravilloso, porque para poder entender lo que era el buen minuto de Florida, después me enteré de que esto era el Floridian Minute. Hablé con una amiga mía, argentina, que hace 30 años que vive en Miami, y me explicó, en este caso, este era un blog, era un texto en español, muy bien traducido, pero aparecía lo del buen minuto de Florida. Por supuesto, después me enteré de que esto era good
Floridian Minute. Y esta amiga mía me explicó que a diferencia del New York Minute, que son 30 segundos, que es como todo es muy veloz, como si comparáramos el minuto, ¿cuál era? ¿De Santiago? ¿Santiagueño? El minuto El santiagueño. minuto santiagueño, el minuto de Capital Federal, ¿no? De Cava, que es así como muy rápido. En realidad, este señor venía de Tennessee, perdón, iba a Tennessee, pero él venía de Florida. Y el minuto de Florida, o floridiano, digamos, haciendo el calco, son muy impacientes en el tránsito, los Sí, mayamenses. por eso el bocinazo. Por eso después el bocinazo. Entonces esto pasó a ser algo así como, claro, cuando el semáforo se puso en verde, yo, un recién llegado de Florida y con muy poca paciencia, poco le importa al lector decir si es floridiano, como si es el minuto. El tema era que el conductor en Florida es impaciente, claro. Es impaciente, ¿no? Y acá estaba en Tennessee. Y el otro ejemplo, que es el último, si no las aburro, fue un poquito más grueso. Sí. Fue. ¿Cómo te fue? ¿Lo sabías? Bueno, ok. Esto, Alguien que dejó abierto. Y la tecnología no fue un problema para nosotros, este era un diálogo entre una entrevistadora y un entrevistado. El entrevistado era de esta empresa también, y estaban hablando de las ventajas y desventajas de la pandemia, y bueno, los agentes virtuales de centros de contacto, de call centers, qué se había perdido en el mundo remoto. Y lo que ellos querían decir que lo que se había perdido era la sociabilización, o sea, la parte de lo social de la oficina, ¿no? En inglés hay algo que se llama water coolers, water cooler y gossip in the water coolers. O sea, en las empresas, en los pasillos, en español eso se llama hacer radio pasillo, cosa que nosotros no podíamos decir acá, porque es muy local. Yo no sé si en toda América Latina se dice comentarios de radio pasillo o hacer radio pasillo, que es el momento en el que dejas tu cubículo y te vas a servir un vaso de agua en Estados Unidos, en una ciudad, y se quedan charlando 2 o 3 personas. Esta versión que nos llegó a nosotros fue construir enfriadores de agua virtuales, cosa que era un absurdo por donde se lo mirara, ¿no? Muy difícil de entender para alguien que no tiene un original. Nosotros no lo teníamos, pero sabíamos de qué se trata, o sea, sabíamos qué significaba un water cooler, ¿sí? Y de hecho nosotros no lo llamamos siquiera enfriadores de agua. Y además, bueno, era un dispenser, otra cosa, digamos. Entonces esta versión, este texto, que para nosotros era el original, no hubiera sido necesario saber que era un water cooler. Esto es el culturema o la cápsula cultural, digamos. Cualquier hispanohablante con sensibilidad a la lengua, como somos los correctores, pues nos hubiéramos dado cuenta que esto de aquí no tenía ningún sentido, y por todo el texto hubiéramos llegado a alguna conclusión y a modificar esta frase, porque acá no importaba si el enfriador o el calentador de agua. Claro, lo que importaba era que lo que estaba faltando en ese mundo remoto era lo social, ¿no? Entonces, bueno, este texto no significa que esto que pusimos hubiera sido la mejor opción, pero fue la que se nos ocurrió. Más larga, como verán, recrear de forma virtual la parte humana, esas charlas que surgen en el día a día en el trabajo. Claro. Mucho más largo, sí, pero más comprensible también, ¿no? Algo que cualquier corrector puede hacer sin tener la contrastiva, ¿no? O sea, no es necesario saber inglés para darse cuenta de que esto es un absurdo y que otra cosa habrán querido decir seguramente. Bueno, esto es todo lo que yo tengo para decir como ejemplo. Voy a compartir ahora el de Stop Share y New Share. Bien. Y ahora vamos a los ejemplos de Ceci. Paso. La copita. Yo le digo la copita, no es un atril, no es una copita, pero yo le digo la copita. Claro. Bueno,
esto está un poquito resumido todo lo que yo les venía diciendo, para quien trabajamos, para periodistas del espectáculo y para medios gráficos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando hacemos la corrección de la traducción, porque los medios gráficos toman una parte y muchas veces recortan el material, entonces hay que trabajar con muchísimo cuidado los párrafos, y hay que trabajar con muchísimo cuidado haciendo oraciones o revisando que las oraciones tengan una estructura bastante simple. Es probable que los medios gráficos además pongan en negrita parte de lo que nosotros corregimos. Entonces siempre hay que tener en cuenta que dentro de lo que es una variedad, ya lo dijo hace un ratito Cecilia, que habló... Perdón. No, ahí va. No, perfecto. Ya lo dijo Cecilia hace un rato, ¿no? que hay que tener cuidado para ver cómo lo toman, ¿sí? Para ver cómo lo toman los medios. Sí, todo esto es plausible de ser recortado, de ser utilizado. Ahí está lo de Cecilia y la voz pasiva, por ejemplo. Hay que ser variado, pero siempre simple, lo más simple posible. Bueno, acá están los formatos textuales con los que trabajaba: gacetillas de prensa, fichas técnicas, tagline, que es el slogan, que ya lo nombramos, reportaje, nota de producción, que es una nota muy larga, y ahí sí entran a jugar cuestiones a veces técnicas de cómo se hizo una película, y la información comercial adicional. Yo me voy a centrar ahora en el reportaje. Bueno, discúlpame, Ceci, sí. no se está viendo la pantalla, te aviso. Perdón. Salí, a ver. Espera. Ahí va, espera. Menos mal que avisaste. Pero pues no sé. A ver. A ver. No, share no. Ahí. Sí, share acá. A ver ahora. ¿Ahí lo ven? Sí. Ok, bueno. Perfecto, bueno. Entonces, ahí. Acá, información ahora para la seguir. Y ahora... Bueno, lo que tenemos acá es una ficha técnica o sinopsis. Puse un ejemplo, es muy difícil de corregir, aun cuando esté en inglés, es muy difícil de corregir porque no se conoce el film, y mucho menos el final. Hay repeticiones. Yo puse uno que encontré de Saw 6, que es una franquicia, y la verdad que no se entiende nada. Este es el texto, esto es lo que yo recibí en castellano, teniéndolo en inglés tampoco se entendía. El agente especial Strand está muerto y el detective Hoffman ha surgido como el sucesor sin par del legado de Jigsaw. O sea, habría que saber quién es Jigsaw. Sin embargo, cuando el FBI se acerca más a Hoffman, o sea, el detective, este se ve obligado a poner en juego un funcionamiento. Así, el grandioso esquema de Jigsaw por fin es comprendido. Si ustedes comprendieron algo, este tipo de textos son a veces las cosas que recibimos. Así que bueno, acá hay que respirar hondo, tratar de hacerlo lo más claro posible. Y ahí necesitas, obviamente, el original. Y tampoco con el original se entiende mucho, porque son ese tipo de textos que no quieren revelar mucho, no quieren spoilear, como se dice ahora. Tampoco se sabe si va a estar... No, el tema también es el recorte, porque ¿quién hace el recorte? ¿No? Un poco lo que vos decías. Exacto. ¿Quién hace el recorte? ¿No? ¿Pasamos a la otra? Sí. Bueno, acá esto ya lo vimos, que es el eslogan de la película. Algunos muy logrados, algunos nos quedan a nosotros grabados, pero este es uno de los límites, yo les diría, del corrector. Puede funcionar, nos puede gustar, puedes aportar. Podés aportar, te pueden preguntar, pero eso lo va a definir la distribuidora. ¿Sí? Y eso lo interesante de todo esto es que uno lo pueda decir, porque si no siempre es como cuando a uno le dicen, si te toca un original malo, ¿vos qué haces como traductor? ¿Lo traducís mal o lo traducís bien? Y hay dos posturas. Hay gente que dice, si es una porquería el original, yo hago una porquería, y hay otros con los que adhiero. Es muy difícil hacer con los que adhiero. Yo la mejoraría, si creo que está mal escrita, y está en mí hacer algo bueno, porque seguramente no van a decir que el original es una porquería, van a decir que lo que tradujo el traductor es una porquería.
Y depende de lo que quiere el cliente, ¿no? Claro. ¿No? Ahí digo. Si te dan a elegir, como traductor digo yo, si te dan a elegir, yo elijo la interpretativa, yo elijo mejorarlo, porque además, si no, seguramente van a decir, qué porquería la traducción. Y tal vez no fue la traducción, tal vez al final fue una porquería, y el traductor se limitó a traducir una porquería, ¿no? Que creo que es parte de nuestra es parte de nuestra función también, hacerle saber al público en general que muchas veces los taglines no son sugerencias. Y en películas infantiles, en todo lo que es películas infantiles, muchas veces el tagline conlleva un juego de palabras que es intraducible. Entonces, o sea, una cosa tiene que rimar, hay que optar. Y bueno, ahí uno hace lo que puede y opina si es que le dan lugar para opinar. Si no, nada. Bueno, a ver. Bueno, acá, esto sí, con esto voy a dar un pantallazo un poquitito más profundo. ¿Qué pasa con los reportajes? Los reportajes generalmente provienen de conferencias de prensa, nunca es un reportaje formal, por lo menos en esta área, ¿no? Es una cuestión de alguien que se acerca al actor, el actor muestra, o por lo menos el reportaje demuestra que es afable. Si es en una conferencia de prensa son fragmentos sueltos, si es en un junket, que es una especie de presentación de una película, a veces el actor está a propósito promocionando la película, entonces sí da más lugar al reportaje. Quizás piden, o quizás de una sola conferencia de prensa, de un solo reportaje salen dos para distintos medios. Entonces, es decir, es informal, acá tenemos bastante libertad para trabajar, pero lo que pasa es que cuando es del inglés al español, nosotros nos encontramos en el texto traducido con el famoso tratamiento de la segunda persona. Y acá tiene que ver la región, porque me ha pasado muchas veces de tener un reportaje en el cual aquel que hace el reportaje, el periodista y el actor, o el director, hablemos de un Coppola, o sea, hablemos de directores realmente muy consagrados, y se están tratando de tú, que a mí me lo dan siempre con tú, se están tratando de tú. El tema tú, vos, también hay que preguntarlo de acuerdo con el cliente, porque el cliente puede pedir tú para la región. Bueno, tú, usted, ¿qué hacemos en ese caso? Entonces acá es un poco lo que dice Gladys, o sea, tiene que primar el sentido común. Entonces yo me imaginaba haciéndole un reportaje a Coppola, y yo a Coppola no lo trataría de tú, ni de vos, yo lo trataría de usted. Pero es una decisión que tiene que hacer. Pero es una decisión que estaba tomando yo, sabiendo quién era Coppola, o dejándolo como estaba. Ahora, Coppola a mí, ¿cómo me trataría? Y la verdad que no lo sé. La verdad que no lo sé. De tú. Probablemente de tú, o probablemente de usted. No sé qué edad tendrá que hacer el reportaje. Es decir, ya acá entramos en el terreno de una especulación, pero bueno, la cuestión es que quede bien, que nosotros sintamos que está mejorado, sintamos que no es una cosa tan forzada. Y por supuesto intervenirlo, y voy a dar un ejemplo. Cuando se estrenó Toy Story 3, había un montón hubo muchísimas acciones de prensa, como siempre, con Toy Story. La recomiendo calurosamente, es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Pero bueno, la cuestión es que conseguir un reportaje con Tom Hanks siempre es muy afable, pero no es tan fácil conseguir un reportaje con Tom Hanks. Y el encabezamiento que yo recibo, ya en castellano, decía: Tom Hanks está de regreso en la montura, prestando su voz al popular vaquero Woody en la nueva comedia de aventuras de Disney, Toy Story 3. Bueno, yo entiendo lo que quiere decir, es un poco lo que decía Gladys, ¿qué es estar de regreso en la montura? Bueno, es obvio, si 2 veces el personaje de Woody hace de vaquero, otra vez va a estar de vaquero, pero a mí, como hablante de español, decir que Tom Hanks, aparte no Tom Hanks, Woody, está de regreso en la montura, y yo diría de regreso, volvió al ruedo, mínimamente. En ese caso recuerdo que lo saqué. Se puede optar por la fácil y decir Tom Hanks está de regreso. Claro, vuelve Tom Hanks. O vuelve Tom Hanks. Claro. Y después marqué
Toy Story fue estrenada, ¿cuáles son algunos de los cambios que usted ha experimentado? Yo acá opté por el usted para Tom Hanks. Ajá. Se nos mostró la película en bocetos de historia montados en las paredes, así que se entraba al edificio y luego de caminar un cuarto de milla, la película se entendió, bueno, nosotros no caminamos un cuarto de milla. Claramente esto hay que averiguar y decir cuántos metros son más o menos un cuarto de milla, o redondear, o ¿no? 300 metros, o caminar un rato, etc. Claro, generalizás. Y después también marqué una Animática, tercera, porque esta vez hicieron esa cosa maravillosa simplemente, bueno, el simplemente ese es bien, esto es bien tomado del inglés, mostrando toda la animática. Bueno, la animática hay que dejarla como animática. Porque es término. Porque no es la animación, Jergal, claro. es jergal, es la animática, es animatics, Claro. no animation. Pero por eso, bueno, hay que estar, como siempre, también lo dijo acá Gladys, hay que estar muy atento y hay que mínimamente saber de lo que se Claro, habla. acá no hubiera servido, porque acá hay que saber del tema, ¿no? Acá no hubiera servido aplicar tal vez o el sentido común o nuestra sensibilidad. Acá eso es un término y queda, hay que respetarlo. Queda porque es jergal, o sea, es parte Hay que de la respetarlo. jerga, ¿no? Bueno, si ponen animación, de hecho si sí. te hubieras cambiado por animación hubiera sido un error sentido. Es un error, sí, por eso, Sí. bueno, esto es personal, por eso yo jamás haría una corrección de, por ejemplo, un texto de economía. Porque para mí las metáforas que usan los economistas son, y los términos en sí, la jerga de la economía no me va. Y a ver, creo que sí. porque lo que viene ya son notas de prensa, que la nota de prensa sí es un texto mucho más largo. ¿Sí? Acá ya está. Ya estamos se en corrige, tiempo, que ya ¿no? lo sabemos. Ya estamos en tiempo, sí, ¿no? sacamos. ¿No vale? ¿Estamos ahí? Stop. Estoy buscando dónde está el cursor. Sí, como que ya son las 7:10. Yo estaba viendo todo esto que están mostrando, chicas, y pensaba, bueno, todo esto tiene que ver, claro, con cómo arreglar algo que viene traducido y que evidentemente que tiene que tener sentido para hablantes de español y que se entienda, y también tiene que estar adaptado para la región que va a recibirlo. Y me acordaba, bueno, nada, pensaba en mi experiencia que no es la de ustedes, que no es en espectáculos, ni mucho menos, y entonces me acordé, hablando de anécdotas, de una que me hizo darme cuenta de lo realmente importante que era la tarea del revisor, fundamental, porque yo recién empezaba revisando, y solamente venía con los archivos corrigiendo coma, una coma que faltaba, una tilde que no estaba puesta, ¿no es cierto? Era como que, bueno, la tarea era linda, desafiante, porque había que encontrar tildes que faltaban, pero en un momento en la contrastiva, y el texto era técnico y eran los planos para la construcción de un estadio o algo así, bueno, era como importante que todo estuviera muy bien. Y no nomás, o sea, si faltaba una tilde, bueno, no era la muerte, digamos, pero en un momento encontré algo que era grave, porque en inglés era esta diferencia del neither nor o either or, ¿sí? Que es ni una cosa ni la otra, o una cosa o la otra, y el traductor había equivocado, y yo lo tuve que mirar 3 veces para ver si mis ojos estaban viéndolo bien, porque el original era neither nor, y el traductor se había equivocado y había puesto o una cosa o la otra. Claro. Y era totalmente opuesto. No ninguna. Era una cosa gravísima, como que esto quedaba así, realmente era trastocar totalmente la idea original hacia el sentido opuesto. Y yo dije, wow, este trabajo, qué necesario que es. Sí, realmente por eso, yo siempre digo que es una tarea muy linda, muy divertida de hacer, que realmente es crucial. Puede ser crucial, o puede ser así una cuestión de, bueno, a ver, ¿qué título va mejor, ¿no es cierto? Depende de qué es lo que uno esté dedicando. De hecho, en línea con lo que vos estás diciendo en este momento, ahora casualmente, a mí hoy por hoy me gusta más revisar traducciones, y ahora me refiero a la contrastiva, ¿no? Sí. Casi más que traducir, ¿no? Porque en realidad lo que me gusta es meterme con el texto. Me doy cuenta de que sí. Bueno, no, me gusta, creo que te metes con el texto. Sí, ¿cómo? Sí, te metes, pero me gusta mucho más
hoy por hoy revisar traducciones que hayan hecho otros, porque tenés el ojo mucho más avesado cuando estás corrigiendo una traducción de otro que cuando estás corrigiendo la propia. Cuando estás corrigiendo la propia estás contaminada. Bueno, lo que pasa es que volvemos al triángulo que vos planteaste al principio. El triángulo es maravilloso. Después, si quieren se lo paso. O sea, verbalizar, desverbalizar, reverbalizar. Esto aplica cuando uno escribe también. Tiene que dejar descansar el texto y volver mínimamente 24 horas después y lo va a corregir. Pero con la traducción también, porque llega un momento en que uno entra en el vicio del otro. Vos vas al concepto. Sí. Una profesora mía de interpretación daba traducción en lenguas y hacía hacer el primer ejercicio de la primera clase. Les hacía leer, no me tocó a mí en ese año, pero le tocó a una amiga mía, les hacía leer un párrafo de una isla que estaba en no sé dónde. Les dio 15 minutos para que leyeran ese párrafo de 100 palabras. 15 minutos. Ya las alumnas, primer año, traducción, estaban así, como que, dale, 15 minutos, son 100 palabras, ¿viste? Entonces le dijo, bueno, ahora tiren ese papel, esa hoja que les di, las tiran y dibujen. No podían. Eso es concepto. Eso es quedarse con el concepto y no con la palabra. Dibujen lo que leyeron. Se querían matar todas, imagínense. Claro. Porque es pasar de un plano a otro, adaptar a lo gráfico lo que acaban de leer, y eso es más o menos lo mismo, la traducción es más o menos eso, es adaptar un texto, esa idea, a otra lengua, con las características que tiene esa otra lengua. Y el revisor lo que tiene que hacer es verificar que esa característica que tiene esa otra lengua, el orden marcado o no marcado de las estructuras, como decíamos al principio, estén plasmadas, ¿no? Sí, y hay que porque ver. Es recreación. Y hay que ver, por ejemplo, cuando sos revisor de traducciones, bueno, si hay términos que tienen que ser el mismo todas las veces, o podés poner un sinónimo, o si el sinónimo en realidad desvía la atención, si Por es un supuesto, texto técnico, claro, es decir, claro. si yo lo llamé una vez así, lo tengo que seguir llamando claro, así. aparte en terminología es así, no hay sinonimia. Es el mismo término 70 veces, o sea, es así. Claro, sí. Claro. Así que bueno. Bueno, de nuestra parte, aquí estamos. Es lo que preparamos. No sé si tienen preguntas. Tal vez quiera alguien decir algo, comentar algo. Más que preguntas, sí, comentarios. Habilitar los micrófonos por si alguien quiere hacer alguna consulta. Mientras tanto, les voy informando que Pleca, ya fuera de lo que son las actividades de la Feria del Libro, dentro de 2 lunes, el lunes 18, va a tener una actividad que es justamente la corrección de subtítulos. La va a dar una eximia traductora y ya ha hecho varias capacitaciones con nosotros, que es Gabriela Escandura, la traductora de mi serie favorita de Netflix, que es The Last Kingdom. Así siempre veo la serie y al final ella aparece traducido por Gabriela Escandura y yo me siento orgullosa de conocerla. Gaby es de la época de las traducciones de las sitcoms y tradujo muchos episodios de La Nani, de Nani. De la niñez, sí. Así que bueno, todas las personas que están acá están invitadas, más información van a encontrar en nuestra página web. Recién a partir de este momento ya empezamos a inscribir a la gente interesada. Así que bueno, si tienen alguna consulta para hacer, si no, habilitar micrófonos y por las dudas, si no, sacamos una foto final con las cámaras y les agradecemos mucho que hayan podido venir en este día tan difícil para la comunicación. Puede cada uno, puede cada uno habilitar su micrófono cuando quiera. Quiero agradecer a Córdoba, yo cierro, Ceci agradeció a Córdoba, la otra Ceci también y yo no, yo quiero agradecer a Córdoba por habernos dado este espacio para poder charlar con ustedes o charlar de las experiencias. Bueno, acá hay varias, no sé, había algunas preguntas, ¿cómo hago para ponerme en contacto con ustedes si se pudiera? Quiero iniciarme.
en el oficio, pero no sé por dónde empezar. Pleca es un Pleca. excelente lugar donde empezar. Busco el sitio web de Pleca, lo podemos poner acá, si no. Ya está. Ahí está puesto. Ya está. Listo, Lo ya pusieron. Perdón,